Selassie, Jah Rastafari. Bienvenidos sean familia a este primer episodio de Faces of Rastafari, Panamá. En este primer episodio vamos a conmemorar los 133 años de Su Majestad Imperial natalicio 23 de julio. Esta noche de gala tenemos al sacerdote Pris Yaeli del Congreso Negro Etíope de Panamá, que nos va a estar iluminando mucho más sobre la historia y legado de Su Majestad Imperial Haile Selassie. Sin más ni menos, vamos a iniciar ahora. Pris, cuéntenos un poco, porque mucha gente quiere saber qué es Rastafari, mucha gente no entiende cuál es la filosofía, de dónde viene, por qué hablan de África, qué es Selassie. ¿Puede darnos una historia, una reseña de cómo inicia esta historia del movimiento Rastafari? Llama give thanks and praises to Jah Rastafari. Los saludo en el poderoso y divino nombre de nuestras majestades imperiales de Etiopía, emperador Haile Selassie I y la emperatriz Waisero Menesenwe. Realmente para mí es un placer y honor estar en esta primera saga de Faces of Rastafari, donde vamos a aprender, conocer un poco más de la vida y el legado ancestral del emperador Haile Selassie I. ¿Ya? ¿Por qué digo Haile Selassie I? Cuando hablamos de la cultura Rastafari, hermanos y hermanas, tenemos que separar al personaje Rastafari del movimiento Rastafari. Son cosas que suenan iguales, pero son diferentes. Y son cosas que la gente tiene que saber porque hay una confusión en cuanto a Rastafari y la comunidad Rastafari. Entonces, hay que empezar desde ahí. Y hablar de Rastafari, tenemos que de una vez tornar nuestra mirada hacia la cuna de la humanidad. Estoy hablando de Etiopía. A la hora de Etiopía hablamos de la cuna del Homo sapiens, del estado del continente africano ya más antiguo. Y no solo eso, sino del estado ya del continente, el país del continente africano que jamás ha sido colonizado, sino que tuvo solamente 5 años de ocupación bajo el ataque de Benito Mussolini en 1936, que nos lleva hasta 1941, donde luego observamos que se desata la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al hablar de Etiopía, hablamos de la cuna de la humanidad, hablamos de la cuna del cristianismo, mucho que empezara en Roma, ¿ya? Y dentro de esta misma tierra antiquísima, ya nace Liv Tafari Makonnen. Liv Tafari Makonnen es el nombre del emperador Haile Selassie. ¿Ya? Liv Tafari Makonnen nace un 23 de julio de 1892. Por eso ahora en víspera del natalicio estamos conmemorando 133 años. ¿Ya? Y número cabalístico, porque luego de la segunda ataque de Italia a Etiopía, el emperador al regresar a recuperar el trono, su trono dura 33 años más. ¿Ya? Pero si contamos desde 1916, cuando se dio el título de Ras, hasta 1974, cuando lo derrocaron, vamos hablando de 58 años de reinado. Pero desde que Italia invadió, duró 33 años en su segundo tiempo como gobernador de Etiopía. ¿Ya? Hay que decir que Liv Tafari Makonnen ya
nació un 23 de julio cuando había sequía en Etiopía. Ya había una sequía en Etiopía y a la nacida del emperador Haile Selassie I vino la gran lluvia, la gran tormenta. Y también hubo el advenimiento de lo que fue el cometa Homeless, que ha sido catalogado como el cometa más largo que ha pasado en la faz de la Tierra. Entonces, hay ciertas cositas que llamaron la atención ya bajo el nacimiento de Liv Tafari Makonnen. Se habla también del avistamiento de la estrella Sirius, ya una estrella que se alinea cada cierta cantidad de años, ya que dentro de la tribu Dogon también cumplía ciertas profecías. You see? Entonces, al hablar de Rastafari, de Liv Tafari Makonnen, ya hay que saber que ese fue su nombre de nacimiento. Pero al séptimo día de nacido lo bautizan como Haile Selassie. Cuando hablamos de Haile Selassie, hablamos de una terminología ya en Amharic que significa poder de la Santísima Trinidad, poder de la Trinidad. Ya este nombre que se le dio a los séptimos días de nacido al emperador lo va a acompañar al día de su coronación, un 2 de noviembre de 1930. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos, hay que decir que su padre, Ras Makonnen Wolde Mikael, ya que viene de la dinastía de Showa, su madre, Ali Yeshimabet, ya hay que decir que Tafari Makonnen fue el 10º hijo de Yeshimabet y único sobreviviente. Ya, ella tuvo otros partos y los niños no nacieron, murieron. El único sobreviviente de todos esos partos ha sido Ras Makonnen. Hasta el 10º. Cuando Ras Makonnen nace, es separado de su madre y es apartado al palacio de Menelik. Ya, 3 años después que nace, la mamá iba a tener un 11º hijo que hace que ella fallezca. Ya, hay que decir que el emperador Haile Selassie es separado de su niñez y apartado hacia la corona de Menelik. Cuando hablamos de Menelik I, tenemos que reconocer que Menelik II trata su linaje desde los tiempos del rey Salomón, ya que Menelik I es el primer hijo del rey Salomón, que su historia no sale contada en la Biblia. Ya te habla de Jeroboam, y de Jeroboam que era parte también de su séquito, pero no se habla de Menelik I. No se conoce a Menelik I hasta que nosotros nos adentramos en el Kebra Nagás, ya un libro en Amharic, Etiopía, que es un libro extraído del canon bíblico etíope, ya que en su traducción ya de Amharico al español traduce la gloria de los reyes. Cuando uno mira la Biblia en el libro de Reyes, en muchos capítulos dice estos relatos lo podés encontrar en el libro La Gloria de los Reyes, y ese libro es el Kebra Nagás. ¿You see? Entonces hay que decir cómo llega este linaje, cómo llega esta conexión. Esta conexión llega por medio de la reina Maqueda de Chiva, conocida como la reina de Saba, ya que en la antigüedad no solo reinó parte de Aksum, sino parte de lo que hoy conocemos como Egipto, Yemen, ya, pero esta era una reina africana. ¿Por qué? Porque Etiopía, antes en la antigüedad, ya era conocido como todo el continente africano, no solo el Cuerno del Este. ¿Ya? De la región de Kush. Exactamente. Entonces, al final del día, esta región ya, todo este periodo dice que cuando la sabiduría de Salomón se había ya esparcido por toda la región,
la reina de Shiva, ya quiso conocer de su belleza. La gloria de los reyes declara muy bien cómo se da esta unión. Para resumirla en esta época, hay que decir de que al ver Salomón, esta reina africana, quedó encantado con su belleza y la mente de él buscaba la manera posible de hacerla su mujer. Hay que decir las cosas. ¿Ya? Y ella lo notó. ¿Ya? Entonces, dentro de todas estas cosas, ya llega una reina hermosa que llega con diferentes tipos de cosas y Salomón, que lo da su sabiduría, y él hace una estrategia de una manera para poder tomarla como esposa. Y bueno, la gloria de los reyes denota muy bien el capítulo cómo se da. Lo que pasa es que por medio de esta unión nace Menelik primero. ¿Ya? La reina de Saba se va embarazada de él, el rey Salomón comienza a tener visiones de que ve que el sol sale de Israel y luego se aleja y se va hacia el este y él no entiende lo que está sucediendo. Ya son visiones que repetidamente comienzan a trastornarlo y no logra entendimiento hasta que muchos años más adelante conoce a su hijo Menelik primero. Porque él le da un anillo a la reina Maqueda de Shiva de que si el fruto de su amor ya hay una descendencia, él reconocería al hijo del rey por medio del anillo. Dice que a la nacida de Menelik, la reina de Shiva le hablaba de su padre, de que era el hombre más sabio, y visto muchas historias de su padre, y él al crecer quiso conocer a su padre. Definitivamente. ¿Ya? Entonces es muy importante hablar de este tema y conocerlo, aunque sea grosso modo, porque las personas deben conocer el legado de Etiopía, que tiene un origen netamente bíblico, hebreo y judío. ¿Ya? Pero bajo la cosmovisión alquebulana, africana, afrocéntrica. Yo sí, reconociendo que toda esta parte de Sudán, de Etiopía, eran parte de los hebreos y las lenguas semíticas, que igual hemos visto que en la región luego se fueron propagando, ¿no? Entonces, es muy necesario conocer ya la historia de la reina Shiva y el rey Salomón para que sepan cuándo el trono de Israel se divide en la tribu de Judá con las tribus del sur del pueblo de Israel de igual manera. ¿Ya? Entonces eso es muy importante porque desde el siglo I Etiopía va a tener una consecuencia de emperadores judío-hebreos. ¿Ya? Y nace lo que llaman el periodo de el linaje salomónico, ya bajo la raíz de Judá. ¿You see? Entonces llama mucho la atención porque cuando Menelik llega ya con el rey Salomón lo primero que dice es que le parecía mucho a su abuelo. Entonces el nombre que le pone a Menelik ya fue David II. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que David era un hombre negro, no era un hombre de pelo rojo ni nada de eso como algunos escritos nos quieren dar a entender. Yesí, la raíz de Yesí, el abuelo de David, se habla que es el hombre más negro que ha existido en el mundo. ¿Entiendes? Y son cosas, ¿no?, que se nos ha ocultado. ¿Ya? Entonces es muy importante porque el emperador Haile Selassie, bajo este linaje de Menelik I, va a representar el 225 de la dinastía de reyes del tiempo del rey Salomón. Dentro de la cronología de reyes etíopes, el emperador Haile Selassie va a ocupar el número 334. Y de todos sus reyes en Etiopía, él va a ser el 134 rey de Etiopía bajo las leyes teocráticas. ¿Ya? La cosmovisión de los reyes de Etiopía
era de que eran escogidos por Dios, ¿ya? Y que ellos de una manera u otra tenían que regirse bajo los lineamientos y preceptos de la Sagrada Escritura y de la manera en que Dios nos enseña a gobernar con equidad y justicia. ¿You see? Entonces es muy importante todas estas conceptos para entender, ¿ya? Entonces, al hablar de Rastafari, ¿ya? Es un poco más de conocer el título de Rastafari, ¿ya? Entendamos algo, hablando del personaje, ¿ya? Su Majestad Imperial. Rastafari Makonnen, a los 8 años, hablaba 3 idiomas. Ge'ez, que es una lengua semítica, la más antigua de Etiopía. Amharic, Marico, que es la oficial. Y el francés, que eran muchos de los países de África del Norte que hablaban el francés. Yo soy de los 8 años. Y de igual manera es considerado un diácono de la iglesia. Hay que decir que la carrera del emperador empieza a los 13 años, donde ya se convierte en gobernador de Garamuyata, ¿ya? Pero antes de eso, siendo de los 8 diáconos de la iglesia, luego le dan el título de Deyasmash, ¿ya? Que es un título similar al de conde, para tener un entendimiento, ¿ya? Pero era el segundo título después de Ras, de alto rango, ¿ya? A la edad de 13 años, el emperador empieza a legislar lo que es la región de Garamuyata, que era una parte de Arar, de igual manera, la provincia donde él nació, que nace de Jersaboro, que es una región del pueblo de Arar, ¿ya? Y asimismo fue escalando. Luego Arar gobierna Celaya a los 14 años, luego Sídamo, luego de Sídamo Arar. Ya hay que decir que dentro de la adolescencia de Tafari se casa con Anteshesh y tiene su primera hija, Romanetwar, ya, que fue su primer matrimonio arreglado de la corona, ya, que no duró 3-4 años, ya, y en 1910, ya, a 1911 que conoce a la emperatriz Menen. Y me comentas que todo esto está sucediendo cuando él comienza a gobernar en época de que él tiene 13 años. Desde su niñez, porque Tafari realmente desde su niñez mostró un carácter disciplinado y muy diferente a los niños comunes. You see, demasiado. ¿Entiendes? Entonces, su mismo carácter se fue manifestando desde su niñez, ya que venía la tradición de la corona. Hay que decir que Ras Makonnen, el padre de él, es primo de Menelik II. ¿Ya? Él asciende al trono por el linaje de su abuela paterna, you see, que era Amara. La abuela materna era Oromo, que son las 2 tribus más grandes de Etiopía. ¿Ya? La diferencia es que la tribu Oromo es una tribu que abraza mucho más el Islam y los Amara son herederos del cristianismo ortodoxo. Con que la corona era el lineamiento de la corona de Etiopía. You see? Entonces, Ras Makonnen, Haile Selassie a esta edad comienza a mostrar esta disciplina y carácter, ¿ya? Para gobernar. You see? Y va tomando estos roles, lo que es Garamuyata, Salale, Sídamo, ¿ya? Y Guadar. Entonces en eso de 2010 a 2011 se conoce a Empress Menen, se junta con Empress Menen. Luego la historia con Empress Menen va a tener 6 hijos con
la emperatriz Menem, van a compartir 6 hijos, ya, pero en 1910 ya Menelik está un poco enfermo, ya, y se está mirando quién puede ocupar la corona de Etiopía, ya. So, en ese tiempo todavía no era no estaba en el rango de ser de rey, sino que todavía estaba siendo como conde, como mencionaste. Ok, a eso en 1910 todavía exactamente tenía el título de Yesmash. Exactamente. Ya, entonces, en ese periodo, lo que pasa es que el emperador Menelik tiene 2 hijas. Una mayor, que es la madre de Lee Jason, y la segunda hija, que es Saudito. ¿Ya? Entonces, claramente, que el primero dentro de Tafari era familia, y no porque el hermano Eran hermanos. era tío, Makonnen era primo Sí. de Menelik. Él fue el que tuvo allá las 2 hijas. You see, exactamente. Entonces, claro que sí. Entonces, Menelik tenía la visión de sus primeros, de su familia, sus líneas sanguíneas. Claro. Entonces, el primero que meditó él fue su nieto, que era Lee Jason. Que le tocaba, digamos, por herencia. Sí, exactamente, ¿no? Lee Jason le da la oportunidad, ya casi se juntaba como plenipotenciario de la corona. ¿Y qué sucede? Lee Jason, mucho antes de esto, había cambiado su fe al Islam, cosa que luego la otra parte del gobierno etíope veía como peligroso que él ocupara el trono, Claro, porque el trono era de gobernación bajo la línea cristiana ortodoxa. Ok. Entonces, tradicionalmente no querían tener esa mezcolanza. no se podía. La tradición no permitía que eso sucediera. Eso era como romper una falta exactamente. Ya, cuestión de que este tipo de cosas, parece que en 1913, si no me equivoco, parte Menelik, ya, y eso queda en el trono. Pero en 1916, cuando el emperador Haile Selassie asume al título de Ras, aquí ahora comienza al otro título, Ras, título del Principado Etíope. Que mucha gente también trata de poder buscarle ese significado siempre como el que Rastafari y no tienen el entendimiento de que es un compuesto de palabras. Correctamente. Ya, entonces, en este mismo 1916, donde él es Ras Makonnen, Rastafari, el título de Ras, Lee Jason es destituido de la corona. ¿Ya? Y en sustitución a Lee Jason, entonces, viene la emperatriz Saudito, la hija menor de Menelik, que no es hija de Tetú, sino del primer matrimonio de Menelik. ¿Ya? Y se sienta como emperadora de Etiopía. ¿You see? Entonces, es importante la cronología de la historia porque no vamos a entender cómo Rastafari llega a ser rey de reyes, señores, león conquistador de la tribu Judá, elegido de Dios y luz de este mundo, si no conocemos estos datos históricos. La importancia de Etiopía, su conexión con el Israel bíblico que conocemos en el King James. En Etiopía hay que decir que está la Biblia más antigua que existe en el mundo, que fue escrita en Giz. La más traducida en todo el mundo. Ya, y que de una manera u otra tiene muchos más libros, resumidos 88 libros que dejó el emperador. Y de ahí sacaron igual. Ya no 55 y 54 libros como tiene la versión King James. Exactamente. You see, es un libro mucho más antiquísimo que lo... Completo.
Corán, que el Torá, que todos estos muchos libros. Y es muy importante decir que igual todos los otros libros, Torá, Corán, son libros africanos o arquebulanos, como el término que estamos utilizando hoy en día como sustitución. Arquebulo. ¿You see? Entonces, eso es muy importante saberlo. Ahora, como estudiante, Tafari le hizo honor a su nombre. Porque el Tafari Makonense es el que inspira temor o ángel que será temido. Ese es el significado de Tafari. De Tafari al Makonnen. Junto los dos, porque Tafari es el nombre, Makonnen el apellido. Exactamente. Ya, Tafari es el que inflige temor. Ya. Se Makonnen, decían, no sé, cuando Rastafari se da todo este movimiento, ya la connotación de los elders de las islas del Caribe, ya Jamaica, Trinidad y Tobago, ya el término Rastafari ya tuvo una connotación ya un poquito más bajo la visión de la profecía, acá donde muchos decían que se sentaba como la cabeza de la creación, ya que el título era un título de cabeza, sí, pero Fatari es creación en amárico, Fatari, no Tafari. Fatari. You see, cuando vamos a la lengua. Y son cosas que hay que aclarar porque hay muchos videos que no hay esta aclaración. Y que hablan de que es cabeza de la creación. Exactamente, entonces es importante conocer la connotación en cual se abraza eso. Y la lengua. La lengua, pero en el continente de Etíope no es visto de la misma manera que en Occidente. Significa otra cosa. Entonces es importante. Sí, porque acá a través de la visión es que los elders tienen ese entendimiento a través de la profecía. De la profecía y de cómo reciben la información también. Definitivamente. Porque no hay mucho recursos, digamos, exacto, para que puedan buscar y seguir ilustrándose. Correcto. Ahora, ¿por qué digo que su nombre que fue en temor? Porque desde pequeño como estudiante mostró tener un sobreentendimiento más allá de sus años. Ya a temprana edad, Tafari Makonnen tenía la habilidad de recitar libros sagrados. Libros como cuáles, así como al tope de su mente. Podría hablar de hebreo, podría hablar de... Recitar libros sagrados. Brindemos algunos ejemplos sobre libros sagrados. Por favor. El Quebra-Nagás. O sea, un libro completo. No, tú le puedes hacer una pregunta y él te podía decir en el libro en tal... esto y qué es lo que dice el libro. Así como la gente siempre va y dice... Como los cristianos que van y te repiten y que no, que el dice que las... Bueno, son de la edad, pero tenía esa capacidad a temprana edad. Quebra-Nagás, ya, ¿sí? Varios libros, el Kufale, el Matat Mashafa, Berham o el libro de la luz, dice que los libros perdidos del Edén, que eran libros extraídos o canon extraídos por diferentes papas católicos, ya, libros de la Biblia hebrea, Nuevo Testamento, ya, dice que Tafari dominaba aplicaciones ya ocultas en cuanto a sistemas de Urim y Turim, que eran sistemas, aplicaciones que se utilizaban antiguamente para consultar, sistemas de adivinación, que se utilizaba para consultar a Yahweh de los ejércitos. Esas eran las tecnologías que tenían los... En ese tiempo se dice que el Kedusa, el Holis of the Holis, podía decir que había atrás